Bueno, buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Buenas noches, licenciado, sí se le escucha. Sí se le escucha, Lick. Ok, gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Bueno, vean, hoy vamos a trabajar un poco ya los últimos temas que nos quedan pendientes del calendario, o de, mejor dicho, del programa. Entiendo que de clases efectivas creo que ya solo queda esta semana y la siguiente, porque en la segunda o tercera semana del mes comienzan los exámenes finales. Entonces, ya casi terminamos el programa de curso, ¿vieron? Quienes no lograron hacer su evaluación del segundo parcial, por favor, si pueden comunicarse con nuestro amigo Luis para que podamos verlo del examen extemporáneo. Las notas del segundo parcial, a la brevedad, les estaremos tratando de enviar. ¿Las oyeron? ¿Cómo nos fue en el examen, Lick? Ahí todavía estamos calificando, ¿vieron? No hemos terminado, por eso no. Son bastantes, entonces todavía no. Ok, bueno, miren, el tema que vamos a platicar hoy es acerca del salario. Ya trabajamos jornadas y descansos. Nos toca adentrarnos al tema del salario, ¿verdad? Ya como los últimos temas a tratar del curso, ¿sí? Para eso, si quieren, vamos directo al código laboral para que vayamos al artículo 88. A partir de ahí es que encontramos el tema del salario, pues. Sí, Ingrid. Gracias, Lick. Muy buenas noches. Gusto saludarlo. Lick, yo tengo entendido que, bueno, no sé, usted me dice si va a ver ahí, pero yo tengo marcado el último artículo que vimos en clase fue el 153, pero no sé si vamos a regresar entonces a salarios. Sí, porque el tema de salarios todavía no lo hemos visto. Ah, ok, es que sí lo tenía marcado también. Ah, ok, no, solo era como observación porque cabal tengo marcado el 153. No tenga pena. Sí, lo que Gracias. pasa es que nosotros vimos, según el programa, primero teníamos que ver jornadas y descanso y después se ve salarios. Ah, ok, ya, perfecto. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vean. Para hablar de salarios, ya lo indicamos, empieza a partir del artículo 88 del Código de Trabajo. Ahora, iniciemos estableciendo qué es el salario. Sí, el salario pues va a ser una retribución que recibe una persona por la realización de un trabajo por parte de la persona o por parte del contratante a cambio de la prestación de un servicio o una actividad. Cuando iniciamos el curso y definimos, por ejemplo, qué era trabajador, allí establecimos que el trabajador pues iba a ser cualquier persona individual que prestara un servicio a cambio de una retribución. ¿Cuál va a ser esa retribución? Pues hemos llegado al famoso salario. Es esa institución que va a recompensar la actividad que realice cualquier trabajador. Entonces, si nosotros nos vamos al artículo 88, ahí claramente dice que el salario o el sueldo es la retribución que el patrono debe de pagar al trabajador
en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos, salvo las excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrón debe de ser remunerado por esto, ¿sí? Cualquier, digamos, prestación de un servicio debe de ser remunerada según el código, según la doctrina, a través del salario, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay mayor duda en qué es el salario. Ya sabemos que cualquier persona que preste un servicio tiene derecho a una retribución, que es el salario. ¿Cuál es la obligación que tiene el patrono ante el trabajador que presta un servicio? Pues retribuirle a través de un salario, ¿sí? Aquí estamos claros, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ok. Ahora, el código establece una modalidad o las formas o las unidades, digamos, en cómo se pueden clasificar o cómo se puede pactar el pago del salario, ¿sí? Y de esta forma, el código lo divide en tres incisos que vamos a ir analizando uno por uno. Seguimos siempre en el artículo 88 del Código de Trabajo. Ya dijimos que el salario es la retribución. Ahora, ¿cómo el patrono y el trabajador van a pactar que se pague esa retribución? Pues existen tres clasificaciones. Una puede ser por la unidad de tiempo, ¿sí? O sea, puede ser que al trabajador se le pague por mes, puede ser que al trabajador se le pague por quincena, por semana, por hora o por día. Eso va a depender cómo se pacte, ¿sí? ¿Dónde se va a hacer ese pacto? En el contrato individual de trabajo. Entonces, la primera clasificación es por unidad de tiempo. Usted, cualquiera de ustedes, eh, no sé, alguien dice que se me congela la imagen. No, para nada, Lick. Yo por lo menos sí tengo buena señal, tal vez la señal del compañero. Ah, va, ok, ok. Cualquier cosa me avisa. Sí, Iván dice, no, o sea, ya van dos, o sea, no es mi internet. Está Ok, excelente su señal, Lick. gracias Luis. Bueno, entonces les decía, patronos y trabajadores van a pactar la forma en cómo se va a pagar esa retribución. La primera es por una unidad de tiempo. Cualquiera de ustedes en su trabajo, cuando los contratan, les dicen, bueno, yo te voy a pagar mensual, yo te voy a pagar semanal, yo te voy a pagar quincenal, yo te voy a pagar diario o te voy a pagar, eh, digamos, por hora, ¿sí? Ahora bien, esto no lo tenemos que confundir de la siguiente manera. Hay muchos trabajos en que el cálculo puede ser por decirles, yo voy a ganar por hora tanto, pero se me va a pagar mensual, ¿sí? O sea que dentro de la unidad de tiempo te puede decir, bueno, a usted por hora se le va a pagar tanto, va a trabajar tantas horas al día, tantas horas a la semana, lo que se va a retribuir al mes entonces en tanto, ¿sí? Eso es un pacto que se va a dar entre los patronos y los trabajadores, ¿sí? Ok, esa es la primera clasificación. La segunda dice que es por unidad de obra, ¿sí? Esta se da por pieza, por tarea, por precio alzado o por destajo. Esto regularmente se da más en el tema de los trabajos que se refieran a actividades agrícolas, ¿sí? En el campo, regularmente los patronos pagan a los trabajadores por tarea o por cantidad de trabajo efectivo, digamos, durante el día o por el precio del momento dependiendo del trabajo o por el destajo, ¿sí? El código de trabajo sí permite este tipo de pagos, ¿ok? Y en el último caso, el código establece por participación en las utilidades, en las ventas o cobros que haga el patrón, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de las pérdidas que tenga el patrón. Ojo con esto. Hemos visto aquí, digamos,
3 clasificaciones en se nos permite, según la ley, poder llevar a cabo el pacto para la retribución de la prestación de un servicio. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que existen trabajos donde se pacte por unidad de tiempo y por participación en las utilidades? ¿Se podría llevar a cabo eso? A mi parecer, no, Lick, no, no, difícilmente, no. En las ventas, Lick, Sí, eso iba a decir. En las Son ventas. las comisiones, digo yo. Muy bien, muy bien. O sea, sí se puede, porque digamos, cuando trabajan por ventas, hacen un trabajo por unidad de tiempo. Porque le dicen, usted va a trabajar, usted tiene que estar aquí de lunes a sábado, por decirles. 8 horas y usted va a ganar el mínimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ser bonificable por usted o puede aumentar su salario? Es las comisiones que se le va a otorgar por las ventas realizadas. Ese es el trabajo, digamos, con el que ejemplificamos de mejor manera cómo se da la participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrón, ¿sí? Lo que sí es cierto es que el patrono no le puede decir, pero si usted no vende tanta cantidad al mes, no le pago su salario mínimo. No. Lo que está garantizado en el pago es el salario mínimo. ¿Cómo va a superar usted ese salario? A través, por ejemplo, de si es un trabajo por, eh, por ventas, digamos. Alguien dice los bonos, sí, los bonos, los que trabajan de impulsadores, sí, digamos, son personas que tienen que tener un salario porque la ley eh, establece que, lo vamos a ver, digamos, que las personas no pueden ganar menos del mínimo, ¿sí? Pero ya el excedente o la superación a esa garantía es pues a través de la participación que se pueden dar en utilidades, en bonos, en ventas o en otras condiciones que se pacten entre el trabajador y los patronos, ¿sí? Licenciado. Entonces, ¿quién, quién me habla? Alguien me habló primero. Antes que Elizabeth, alguien me El habló. compañero. Su servidor, licenciado, Ajá. buenas tardes, Jaime Barrios. Lick, una pregunta. Esto Hola. se me deja como el call center. Por ejemplo, tenía sobreentendido que ellos tienen pactado con el trabajador de nuevo ingreso el salario mínimo, pero con un mínimo de horas, con la salvedad de que si el muchacho o persona X trabaja más, o sea, hace más horas, por lo consiguiente su salario va a ascender un poco más. No, miren, los call centers son una explotación, ¿sí? Eso no debería de pasar, porque una cosa es, ya vimos, por eso es importante ver las jornadas, ya vimos cómo las jornadas no se pueden exceder. En los call centers muchas veces hay exceso de jornada. Y recuérdense que la ley establece que cuando haya un exceso de jornada, se debe de pagar como horas extraordinarias de trabajo, que no tienen nada que ver con un pacto, digamos, de cómo se va a hacer la retribución. Una cosa es el salario, otra cosa son las jornadas y la ley limita cuántas horas usted puede trabajar semanales. Si usted trabaja más de esas horas, estaríamos ante una jornada extraordinaria que la misma ley establece cómo se pacta. No es que el call center le diga, si usted trabaja más horas, se le va a pagar más, eso es un premio, no, eso es un abuso, lo que están haciendo los call centers. ¿Sí? Gracias. Licenciado, yo tengo una duda en relación a lo que nos está explicando ahorita con las personas que tienen comisiones, o sea, tienen su sueldo base y tienen sus comisiones. Obviamente, si trabajan, bueno, también lo que se da ahorita es trabajar en las páginas virtuales. Pero, ¿qué pasa cuando le condicionan por parte de la empresa? Digamos, usted tiene su horario de 8 a 5. Y después de esa hora, si usted se queda, puede seguir generando lo que son las ventas. Pero ya esas horas extras, en teoría,
ya no se le remuneran, sino que es como que le dan a usted el beneficio de poder generar más ventas de comisiones para que usted pueda atender. Entonces, por lo que yo estoy entendiendo ahorita, igual, o sea, el tiempo que uno permanezca dentro de la empresa generando esas horas sí deberían de ser retribuidas, no por el hecho de que sigan vendiendo, las comisiones son las que se las van a compensar en lugar de pagarle la hora extra. Digamos, vamos a ponernos en el plano por un lado de patronos y por el otro lado de trabajadores. Así como usted lo está planteando, digamos, yo como trabajador puedo decir, bueno, yo tengo un salario mínimo, ¿sí? Pero si yo quiero ganar el 50% más, pues voy a tener que esforzarme, ¿sí? Y usted puede decir, no, pero como yo estoy cumpliendo mis horas en la oficina, esas, perdón, me las deberían de pagar extras, pero ojo, hay un pacto, por eso es que es claro, para el efecto de su pago puede pactarse, ¿sí? La ley permite el pacto. Se los dije a ustedes que ese pacto se transmite o se transforma en el contrato individual de trabajo. Vamos a ponernos de la parte patronal y por qué no le veo una ilegalidad ahí. Porque yo, patrono, le digo a usted, mira, el trabajo aquí son tus 45 horas semanales. No hay problema. Pero por ese trabajo de 45 horas semanales yo te garantizo el salario mínimo. ¿Sí? Si querés ganar más, de plano vas a tener que trabajar más. Pero eso yo ya te garanticé tu pago, ¿sí? A través del salario mínimo. Porque en el contrato, ¿sí? Usted va a afirmar que trabajó de 8 a 5, de 8 a 4, pongan. Y que su retribución va a ser de 3,200 y algo, que creo que por ahí está el salario mínimo. El patrón está cumpliendo. En el contrato también se va a especificar que también hay un pacto por participación en las ventas y que van a representar el 10% del total de lo vendido, algo así. Lo que pasa es que si usted quiere ganar, va a tener que trabajar más, ¿sí? O sea, realmente ahí no hay una ilegalidad expresa, porque al final el que hace su sueldo es usted. El patrono ya le está garantizando el pacto a través del salario mínimo y usted así lo aceptó, ¿sí? Ya quedará en usted si quiere trabajar más horas o no. Si no las trabaja, pues su salario mínimo ahí está. Si las trabaja, pues bueno, ahí va a tener derecho a una comisión. ¿Me logro explicar? Sí, licenciado, gracias. Ok, ¿Puedo hacer una consultita, Lick? claro, Herbert. Y dice que yo experimenté algo en lo que es un call center de cobros. Dentro del contrato me especificaban que iba a tener un sueldo de 1,800 por 2 meses y que tenía que ser un cobro mensual de $4,000. Si yo no llegaba a esa meta en 2 meses, ellos me quitaban el salario de los 1,800. Llegara o no llegara, era solo por 2 meses ese sueldo de 1,800. Al tercer mes solo iba a estar ganando por puras comisiones, ¿no? Dentro del contrato sí estaba eso es legal. Para mí no. Para mí no, porque si lo vemos, digamos, vamos a ver, digamos, cómo se tasa el salario mínimo y, digamos, si bien es cierto, existe la participación de utilidades, ventas, cobros, a usted se le tiene que garantizar un salario y ese salario tiene que ser el mínimo, porque esa es la garantía mínima que establece el Código de Trabajo como la retribución. Todo lo demás tiene que superar esa garantía mínima. Para mí no es legal ese tipo de contratos. Pero la gente los acepta porque al final Correcto. hay necesidad. Sí, que incluso había un abogado, que es el que le hablaba a uno referente a eso, y le decía si aceptaba uno esas reglas, ¿verdad? Y uno decía Miren, que sí, firmaba ahí estaba ya el pacto, ¿no? y bajo esas condiciones usted se va. Ahora, si usted, por ejemplo, va y denuncia ese contrato en el Ministerio de Trabajo, yo le apuesto que el Ministerio de Trabajo hace que digamos, a la hora de retirarse en el tema de sus prestaciones aumenten por
sueldos dejados de percibir, ¿va? Gracias, Lick, muy amable. Daños y perjuicios. Y si quieren, vamos al artículo 91 para responderle su pregunta también. El artículo 91 dice, el monto del salario debe ser determinado por patronos y trabajadores. No hay problema. Pero no puede ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con el capítulo siguiente. Desde ahí este artículo es claro y garantiza el principio y la institución del salario. No puede existir un trabajo menor a un salario mínimo. Usted trabaja las horas de contratación establecidas, tiene derecho a su salario mínimo. Y eso está establecido en el artículo 91. ¿Sí? Artículo 91, bien. Vayan subrayando los artículos importantes. Ok. Otro tema importante es cómo se debe de pagar el salario. Y para eso nos vamos al artículo 90. Y ahí dice que el salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Si yo les pregunto a un examen o a ustedes les preguntan, bueno, ¿y cómo se debe pagar el salario? En moneda de curso legal. Ojo con esto, porque a mí en la institución donde trabajo me llegó un caso donde un abogado, resulta que la trabajadora no quería que se le pagara en cheque, quería que se le pagara en efectivo. Y el abogado invocó el artículo 90 diciendo que el salario se debe pagar en moneda de curso legal. O sea, a ella se le estaba pagando en quetzales. El artículo 90 en ningún momento dice que tiene que ser en cheque o en efectivo. Dice que debe ser en moneda de curso legal. Pero miren la tontera del abogado. Y ese es el problema cuando no argumentamos o estamos, y ahí ponemos indefenso a nuestros clientes. Moneda de curso legal en Guatemala es el quetzal. ¿Sí? Si algún día nos dolarizamos, la moneda de curso legal va a ser el dólar. Pero no podemos invocar que porque dice moneda de curso legal, eso dice que me tengan que pagar en efectivo. Eso no es así. ¿Oyeron, jóvenes? Ahí está claro eso. Ok. Después establece que dice que se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercadería, en vales, en fichas, en cupones o en cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se van a aplicar. Bueno, eso es otro tema. Pero aquí yo quiero que quede muy claro el tema. La regla general es que el salario se debe pagar exclusivamente en moneda de curso legal. No hay otra manera de pagar. Recuérdense que los salvos son la excepción, pero la regla en general es la que se antepone, ¿sí? Y entonces dice en el tercer párrafo, no obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo, en alimentos y demás artículos análogos destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económica de él, siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o menos. ¿Qué nos quiere decir este artículo, Jóvenes? Vuelvo a la pregunta. La regla general del pago del salario, ¿cuál es? Que se debe pagar en moneda de curso legal, o sea, el quetzal. ¿Cuál es la excepción para los trabajadores que se dediquen a las actividades agrícolas? ¿Sí? Ahí está la excepción, que se puede pagar hasta un 30%, ¿sí?, del salario en artículos de consumo. No sé quién de los dos levantó la mano, pero si quiere Francisco primero y de ahí Ronnie. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo quisiera saber si hay algún artículo que nos indique la forma de pago entonces, si es en cheque, en efectivo, de alguna manera específica. No hay.
No hay. Por ejemplo, Y entonces, ¿cómo se en puede el tomar? estado recuerdo que hay un acuerdo gubernativo, no me acuerdo si está en el reglamento de la ley orgánica del presupuesto, pero ahí sí hay una disposición que a los trabajadores se les acredite en cuenta bancaria, ¿sí? Creo que hay una disposición para los trabajadores del sector público. La obligación es pagar en quetzales. Gracias. ¿Sí, Ronnie? Buenas noches, Lick. En el artículo 90, yo lo siento muy como una pequeña laguna ahí, porque si se da cuenta, le dice que el salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal, pero si a mí me pagan en dólares, es legal. En yenes, en pesos mexicanos, entendería yo de esa manera de que prácticamente me pueden pagar con cualquier tipo de moneda, pero no hace exclusivamente de que tiene que ser como moneda del país, por decirlo así. Ahí tendríamos que hacer una integración de la ley y tendríamos que irnos a la ley monetaria, ¿sí? Ok. Ahí se establece que la moneda de curso legal en Guatemala es el quetzal. O sea, ahí ya lo tendríamos que concatenar. Hay que hacer una integración de la ley ahí. Ok, gracias, Lick. Bueno. Bueno, entonces, ya sabemos que el pago para los trabajos que se refieran a situaciones agrícolas se puede dar hasta un 30% en artículos que sean de consumo para las familias, ¿verdad? Y aquí establece después el tema de las ventajas económicas. Y dice que las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, deben entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. A ver, ¿qué entendemos por ventajas económicas, jóvenes? Las prestaciones, licenciado. No, porque esas están establecidas en la ley. Licenciado, aquí Ventajas entraría en económicas. juego los adelantos de salario. O tal vez los bonos, licenciado. Sigamos, démosle, sigan. ¿Qué más hay? Como las tacitas de café que dan en las oficinas. Los diferidos. ¿Qué más? ¿Qué me dijeron? Disculpen. Los adelantos de salario. Miren, lo que pasa es que una ventaja económica es un aporte no dinerario, ¿sí? Derecho a un Eso- parqueo, Lick, dentro de la institución. Podría ser una ventaja económica. Hay algunos puestos que tienen teléfonos, hay algunos puestos que tienen vehículos, o algunos puestos que les dan combustible. Esos son ventajas económicas, ¿sí? Y el transporte que ponen algunas empresas. Eso es una ventaja económica. ¿Sí? ¿Puede incluir los viáticos, Lick? Sí, los viáticos son ventajas económicas. Entonces podría ser cualquier tipo de regalía que no se vea afectado el sueldo. La palabra regalía de repente es un poco como difícil, pero ¿Dónde está Zampado? Ese parqueo se me hace familiar. Verónica, tu micrófono. Verónica, tu micrófono. ya la silenciamos. Ahí después vemos el parqueo. Bueno, entonces Como el vean, pago de gasolina Una ventaja y el servicio de teléfono que le dan las empresas a otro licenciado. eso son ventajas económicas, ¿sí? Bueno, entonces estamos claros. Lick, disculpe, una pregunta. A mí me hicieron una pregunta. ¿En qué momento se podrían reclamar las ventajas económicas y las horas extraordinarias? Al momento de su retiro de la empresa, su despido o cuando le den su indemnización. Gracias. Ok. Bueno, entonces estamos claros en el tema de cuáles son las formas en que se puede pactar el salario. El tema, el artículo 91 es claro que independiente de la forma en que usted pacte el salario,
el trabajador tiene derecho a percibir lo que se pacte como un salario mínimo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Vamos ahora al artículo 95. No, al artículo 96. Esto es la inembargabilidad del salario. Vamos a establecer qué es lo que no se puede embargar del salario. Y esto es claro, nos sirve a todos también y para que ustedes presten una buena asesoría. Este es un tema bien controversial porque a veces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo me pueden embargar? Porque pues, a veces tiene problemas familiares o problemas de pensiones alimenticias y este es un artículo que nos ayuda. Dice el artículo 96, los salarios mínimos o los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. ¿Sí? A usted no le pueden embargar el salario mínimo. ¿Me entienden? Si usted gana, no recuerdo ahorita cuánto está el salario mínimo, pero busquémoslo rápido. El salario mínimo que creo que está en 3.634.50, si no estoy mal. Uy, chica, ya subió tanto. 3.384.59. Yo me imagino que con lo que más la bonificación de los 250 llega a los 3.600 y algo que dice la compañera. ¿Sí? Ok. El salario mínimo es inembargable. A usted no le pueden embargar esos 3.384.59. Así está claro en la ley. El 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales. Esto realmente ya no se da mucho, ¿ya? El 85% de los salarios de 100 quetzales o más. Pero vamos a... ¿Qué me interesa aquí? El inciso A, que establezcamos que es inembargable el salario mínimo. Y ahora vamos al artículo 97. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios, hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deban desde los 6 meses anteriores. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere al párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones, el mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente. Esto es sencillo, jóvenes. Usted gana 5,000 quetzales. De esos 5,000 quetzales, usted ya sabe que 3.384.59 es inembargable. Pero usted tiene una pensión alimenticia. Entonces, vamos a hacer aquí las cuentas. 5,000 menos 3.384.59. A usted solo pueden embargarle 1.615.41. ¿Sí? De esos 1.615.41, al tenor de la ley, se establece que si usted tiene una pensión alimenticia, usted solo le pueden embargar hasta el 50%. O sea, usted solo podrían embargarle 807.70 para pagar la pensión alimenticia. ¿Sí? Y los otros 807.70 se los podrían embargar en otras deudas. ¿Está fácil eso, ah? O sea que si uno tiene un salario mínimo, licenciado, nada le pueden embargar, ni pensión, ni tarjetas de crédito, ni nada de eso. El inciso A es claro, el salario mínimo es inembargable. No le pueden embargar el salario mínimo. Si usted no pasaría manutención. ¿Qué manda? No pasaría manutención. No hay de dónde. No hay de dónde sacarle. Perdón, ¿le pudiera repetirle el ejemplo a lo de sueldos, que no me quedó muy claro? Solo ordenemos. ¿Qué manda Jacqueline?
Y si tuviera dos deudas, ¿se podrían realizar dos embargos o solamente hasta que se termine uno y después realizarse el otro? Sí, dependiendo del juez, si todavía alcanza para embargarle, le puede embargar las deudas que usted tenga. Pero la regla general es, vamos, con esto explicamos de nuevo a Baltasar. Es que quiero ver, aquí hay una aplicación de pizarras, pero yo no mucho la puedo usar ustedes. Y no quiero arruinarla. Vamos a ver. Ok. Ya dijimos, ¿verdad? Usted gana 5,000. Perdón por la letra, jóvenes, pero estoy haciéndolo. ¿Se mira en la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Ok. Ya sabemos que 3,300. Ay, perdón ahí, jóvenes. 84 no se le pueden embargar porque es el salario mínimo. La diferencia de entre 5,000 y 3,384 son 1,600. Creo que eran 1,608. Por ahí. ¿Sí? Esos 1,608 es lo que sí le pueden embargar, porque es la diferencia entre 5,000 y 3,384. ¿Sí? Ahora bien, resulta que usted tiene una deuda por pensión alimenticia. El juez puede embargarle hasta un 50% del excedente. No sé quién está rayando la pantalla, jóvenes. Gabriela dice. No tiene sentido que les esté explicando y ustedes estén rayando. Perdón, licenciado, que no sabía que se rayaba. Estaba bajando la pantalla. Ok. Entonces, el juez puede embargarle 1,608 hasta un 50%. O sea que les puede embargar 800 quetzales. 804, digamos. Para pensión alimenticia. Los otros 804 se los puede embargar en las deudas que usted tenga, digamos que de tarjetas de crédito, de préstamo, otras deudas que usted tenga. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, quedó claro, Lick. Muchas gracias. Ok. Eso es la que la ley establece, es la interpretación del artículo 96 y 97. ¿Sí? Dice, el 98 pues también es importante, una protección de lo que no se puede embargar también, que son instrumentos, herramientas o útiles de trabajo que sean indispensables para ejercer su profesión u oficio. ¿Sí? Los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuentas de salarios en ningún caso deben de devengar intereses. Las deudas que el trabajador contraiga con el trabajo, las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por este concepto, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivo del trabajo, se deben amortizar hasta su extinción en un mínimo de 5 periodos de pago, excepto cuando el trabajador voluntariamente paga en un plazo más corto. ¿Sí? ¿Ok? Licenciado, disculpa, pero cuando le embargan las cuentas, también le embargan todo lo que se haga la cuenta. Si fuera todo el salario, o le tienen que dar parte del salario. Es que casi no le escucho, Francisco. Disculpe. Disculpe, licenciado. Cuando tiene embargo de cuentas, entonces, lo que llega a la cuenta, lo embargan total, aún sea el salario. ¿Cómo se hace ahí? No, a usted le pueden embargar. Yo entendí que es el excedente después del salario mínimo, eso lo entendí perfecto, pero si
¿Tiene declarado embargo de cuentas? Lo que pasa es lo siguiente, que digamos que usted trabaja en Pollo Campero. Pollo Campero, a ellos un juez les notifica que usted tiene un embargo por pensión alimenticia y que representa el 50% después de su salario mínimo. Entonces, Pollo Campero hace la deducción y ya solo le deposita el resto. Pero resulta que también tienen una deuda en una tarjeta de crédito y ya lo judicializaron y hay una sentencia firme y también hay un cobro. El juzgado notifica al lugar de trabajo que usted tiene una deuda y entonces el lugar de trabajo tiene la obligación de hacer la deducción y solo transmitirle a usted el resto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, pues, no confundamos esto con lo que hacen las tarjetas de crédito, que a mí me parece ilegal, pero lo que pasa es que a veces las tarjetas de crédito, y lo hacen cuando usted tiene una tarjeta de crédito del banco donde usted deposita, ¿sí? A mí me pasó en algún momento, pues me recuerdo que todavía estaba en la universidad y yo debía como 1,500 quetzales en una tarjeta del BI. Y recuerdo que mi salario a mí me pagaban en cheque y yo lo depositaba al BI. Pero ahí hay una diferencia. El banco no sabe qué es su salario. El banco sabe que usted depositó un cheque y le quita. Pero eso no tiene nada que ver con el embargo de cuenta. Eso es otra cosa. ¿Sí? No sé si queda claro, Francisco. Sí, licenciado. Ok. Y le digo una duda. Claro, Ronnie. Fíjese, ¿qué pasaría? Yo vi un caso similar a lo que decía el compañero, pero era una deuda en banco. Lo que ocurrió fue que embargaron literal todas las cuentas. Él no podía ni meter ni sacar dinero. O sea, literal. Así es. Entonces, ahí en qué incurriría, porque en realidad, si lo que usted nos explica, perfecto. Pero se le notifica a la empresa donde uno trabaja y demás de que va a hacer un embargo. Pero en este caso, que mandaron embargar prácticamente todo y lo dejaron, se podría decir, se podría dar a entender de que lo dejaron sin nada, sin salario. Su salario ya no podía entrar a la cuenta ni nada. Entonces, pero ahí embargaron todo. Va, mire pues, les voy a explicar. Esto, digamos, tiene que ver más con materia civil, porque en materia civil es que pasa. Muchas veces cualquiera de nosotros puede caer en una mora, en un atraso de pago de, creo que son 90 días, y empieza todo un cobro administrativo y la judicialización para el reclamo de un título ejecutivo. Puede ser un pagaré, una tarjeta de crédito, y ahí lo que se dé. Lo que pasa es que cuando ustedes, no sé, todavía no están viendo procesal civil, ¿verdad? Creo que el otro semestre empiezan a ver procesal civil. Bueno, existen un proceso que se llama medidas precautorias, porque lo que hace en la institución a quien usted le debe es que traba una medida, solicita una medida para que usted le embarguen las cuentas, lo arraiguen. ¿Por qué es una medida precautoria? Porque significa que, porque ¿qué es lo más fácil? Que usted venga y diga, no tengo dinero, y lo saca del banco. No tengo para pagar la deuda. Entonces lo que hace la medida es proteger y decir, no, su dinero ya no lo toque. Porque hay un debido proceso cuando ya exista una sentencia y que en efecto se establezca que usted tiene que pagar, bueno, si hay en el banco, pague del banco. Pero la gente lo mira como que, qué trabada me pegaron. Sí, porque usted no va a poder tener movimientos bancarios. Va a poder cambiar un cheque, porque eso no se lo pueden impedir, cambiar un cheque. Usted va al banco y dice, mire, quiero cambiar ese cheque, y el banco se lo cambia, no se lo puede retener. Lo que sí le puede decir es, si usted deposita, ahí ya no puede hacer ningún movimiento porque la cuenta tiene una medida de protección para el, digamos, demandante. ¿Sí? En este caso sería para el proveedor, si quiere ver usted, el que emite la tarjeta, ¿sí? Porque él está haciendo un reclamo sobre la deuda. Y entonces él solicita que se proteja la cuenta para que el usuario no vaya a sacar la cuenta y de ahí se complique. ¿Sí? No sé si me doy a entender.
Sí, Lick, bueno, realmente poco. No sé si me podría poner otro ejemplo, tal vez como para tener un poquito más claro. Va, miren pues. ¿Cómo sería, licenciado, disculpe, cómo hacer entender al banco después de que tiene trabado el embargo que solo es el salario que está depositando para que le descuenten lo justo, como usted dice? Creo que por ahí va la cosa. No se puede, porque digamos, cuando ya existe un embargo de una cuenta, es porque usted tiene un proceso, porque usted tiene un proceso de alguna deuda en algún lugar. El lugar, pensemos que usted le debe al BI en una tarjeta de crédito. El BI lo que hace es solicitar una medida precautoria de embargo a su cuenta, que el objeto es que usted no pueda tener ningún movimiento, si tiene plata, pues, mientras se determina si en efecto usted le debe al banco, ¿sí? O sea, es una medida de precaución que es a favor del banco, porque usted tiene una deuda. Usted puede decir, usted puede tenerla fácil y decir, no, bueno, miren, yo quiero pagar y paga, ¿sí? Y mientras no pague, ese embargo no se puede levantar porque existe una protección para el banco para que usted no use maliciosamente ese dinero y lo saque y después diga, pues igual sí debo, pero yo no tengo con qué pagar, ¿sí? Cuando de repente en el banco sí existía la cantidad de dinero, ¿sí? ¿Por ahí vamos o todavía no queda claro? Licenciado, buenas noches. Sí, Sergio. Disculpe una pregunta. Mire, pues, supongamos que la persona se le está embargando, tiene un embargo familiar, ¿va? De pensión alimenticia y debe 2 tarjetas y un banco viene y veamos, de la pensión alimenticia le están quitando un 25% y todavía le queda un 25% disponible. El banco viene y le quita ese 25%, pero después el otro banco quiere ver cómo recupera parte de ese dinero del que la persona le debe. Ahí ya no puede hacer nada porque ya se le está descontando el 50% de su salario. Lo que pasa es que si la pensión alimenticia solo puede, mira, pues, si la pensión solo es del 25% sobre el restante del salario mínimo, porque ya quedamos que el salario mínimo es inembargable, ¿sí? Sí. Hay un 75% a disposición de que usted si debe, alguien se lo pueda ejecutar, ¿sí? O sea, pueden ir a un banco y decirle, bueno, mire, a mí me debe tanto, el juez dice, bueno, otro 25%. Y como ahí queda un 50%, pueden ir a otro banco y también le debe otro 25%. ¿Me entienden? La prohibición es que de la protección es que para cuando existan deudas por pensión se puede embargar hasta un 50%. Ya lo entendí. Gracias, licenciado. Ok. Bueno, y vean, en el tema de los salarios mínimos, necesito que ustedes investiguen qué son las comisiones paritarias y, digamos, el proceso de cómo se establece el salario mínimo. Eso, si quieren, lo discutimos el viernes y al final en cuánto está el salario mínimo para Guatemala para este año, ¿sí? Bueno. Muy bien, Lick. Entonces creo que lo dejamos por ahí y nos vemos el día viernes. Sí, primarias. Gracias, Lick. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Ya. Bye. Feliz noche, Lick. Sí. ¿Y tú lo llevaste a la playa? Sí.